Estamos Buenas tardes, Elías, ¿cómo va todo? Buenas tardes, amigo. Un gusto escucharlo. Óyeme, cuánto me alegro poder hablar contigo. Tú estás aquí casi al lado. Entonces, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos a Elías Antonio Almada, escritor. Es un escritor, bueno, investigador también, y con participación en más de 200 antologías en América y España, y en encuentros literarios, educativos e históricos. Elías es de origen argentino. Pero Elías, nos gustaría saber cómo te empezaste a acercar a la literatura. ¿Qué le hallaste Bueno, de atracción? yo las primeras letras las hice cuando iba al sexto, séptimo grado de la escuela primaria. Éramos alumnos de una escuela rural, donde mi padre era maestro, y teníamos en el tiempo libre, digamos que no había clase, el aula a disposición con mi hermano para jugar. Entonces nos divertíamos haciendo cosas de la escuela o relacionadas con la escuela, dibujos, esas cosas. Y ahí empecé, a mí me gustaba mucho la música, y empecé a soñar un poco con escribir algún día alguna letra de una canción. Y mi primer poema está referido a Jaime Dávalos, un gran poeta y músico argentino, que tiene una bonita canción que se llama Canto Entre Ríos, que es mi provincia. Y bueno, eso me inspiró y ahí empecé. Luego me trasladé a esta ciudad donde vivo hoy, Concepción del Uruguay. Entonces, en el colegio secundario comencé a leer bastante, a conocer escritores y a leer. Vasconcelos, el autor de Mi planta de naranja lima, fue una de las primeras grandes atracciones. Y luego Gregorio de la Ferrer, el teatro, me interesó mucho, y sus ensayos. Eso fue, en ese momento era más lector que escritor. Luego me inicié en el teatro, tuve un tiempo donde hice teatro vocacional, tuve la suerte de conocer a un dramaturgo como Osvaldo Dragún y a otros escritores y actores importantes, me dio la vida esa posibilidad. Y después de un tiempo, ya con casi más de 20 años, retomé lentamente mi actividad poética. Empecé a escribir poemas, pero siempre con una influencia musical y sobre todo en esos tiempos de el tango. Mi poesía tiene mucho de recuerdo, de nostalgia, muy parecido a lo que son las letras del tango, y con mucha presencia también de la mujer. Es decir, esas son mis primeras influencias, digamos, y lo que más me ha quedado. Luego sí he leído autores como los clásicos, o sea, leer Shakespeare, leer Cervantes, leer Hernández, el Martín Fierro, son cosas que te dan un conocimiento, una formación, pero lógicamente, es decir, la influencia mía, o sea, la influencia que yo recibo en mi poesía, en mis relatos, tienen que ver mucho con recuerdos musicales. Y también, por supuesto, me he interesado mucho por la historia, entonces he escrito ensayos y estoy escribiendo algunos, con mucha reminiscencia de hechos y protagonistas de la historia. Sí, sí, ahora mismo me estabas hablando. Yo estaba bromeando y te había dicho que si tú eras que Carlos Gardel era de Francia, y me empezaste a dar toda una serie de detalles muy largos sobre la vida de Carlos Gardel, ¿no? Que yo realmente no conocía, ¿no? Entonces, eso de que había nacido en Francia, etcétera, etcétera, no conocía tantos detalles de Carlos Gardel, ¿no? Pero claro, es un gran cantante, un gran músico, ¿no? Y óyeme, bueno, aparte de toda esa influencia musical que tú has tenido, eh, dime que autores de literatura, ¿qué piensas que más han influido en ti? Bueno, me gusta mucho la creatividad libre de Neruda. Es decir,
los sonetos de Neruda que no son sonetos clásicos, esas cuestiones me gustan mucho. También he leído en cuanto a cuentos Borges. Borges es un autor que uno no puede obviar de leer y me gusta mucho su trabajo. Aparte, Borges es un maestro en el manejo del idioma. Incluso tengo... Sí, Borges, ¿qué me decías? Exactamente. Borges, me contaba este amigo mío que es nada menos que Lucho Schwarman, un gran autor de teatral. Estaba presente en una conferencia y el conferencista traza una línea en la pizarra y dice: vamos a hablar de literatura española, y pone literatura española antes y después de Borges. Y lo hacían referencia a la lingüística, porque el manejo que tiene Borges del idioma lo tuvieron muy pocos escritores en el mundo, o sea, en el idioma español. El uso de los recursos, la palabra exacta, la puntuación, es decir, realmente tenía un gran manejo. Y esas son cosas que uno debe ir mirando si quiere aprender. Esas cosas por ahí no se aprenden en un curso de literatura, pero leyéndolo se aprenden a manejar ciertos recursos. A mí me gusta manejar mucho los sinónimos y los antónimos. Tengo algunos poemas muy que parecen hasta contradictorios en sí mismos, pero por ese tipo de estilo que estoy tratando de aprender, ¿no es cierto? Yo hago poesía libre, intento con algunos sonetos, y bueno, y los cuentos míos son ficción, realidad. Es decir, voy mezclando, es decir, tomo algún hecho, por ejemplo, y sobre un hecho real escribo una ficción, con ciertos datos, porque me gusta mucho escribir, novelar un poco la historia en lo que son mis cuentos. A eso es lo que yo más me dedico. Y también hago, con mucho gusto, colaboraciones sobre historia, sobre las efemérides, en dos medios de comunicación acá de mi provincia. Uno acá en Concepción del Uruguay, en una página de un diario online, y otro en un pueblo cercano que tengo mucha relación familiar porque era el pueblo de mis abuelos, donde lo hago para una radio. Y bueno, pero ¿cuál es tu género literario preferido entre la multitud de actividades que tú haces? Mira, a mí me gusta mucho la poesía. Mucho la poesía. Y intento desarrollar mi actividad, pero te digo la verdad, mis críticos, los colegas, los amigos que me leen, dicen que soy más bueno escribiendo cuentos. O sea, ¿te gusta escribir los cuentos también, además de la poesía, ¿no? Exactamente. ¿Y me puedes referir a algún cuento específico para explicarle a nuestros lectores las Bueno, yo temáticas? por ejemplo, un cuento que es sobre una anécdota de las campañas del Libertador General San Martín en Chile, cuenta que luego de la victoria de Maipú, o sea, cuando ya los españoles son expulsados prácticamente de Chile, uno de sus oficiales, el que posteriormente fuera mariscal general del Perú, Mariano Necochea, va de patrulla y se encuentra con un carro volcado, un carruaje. Y precisamente quien iba en ese carruaje era la esposa del comandante del ejército español. Dicen que Necochea, que es lo que yo relato, tendió su capote cual si fuera una alfombra a los pies de esa dama, y cuando se abrió la puerta del carruaje, lo sorprendió tamaña belleza. Ella también quedó impactada frente al oficial argentino, y cuenta la historia, que nunca más se separaron. Bueno, interesante la historia, ¿no? Entonces, y
¿Algún otro cuento que me puedas ir diciendo ahí para... porque los cuentos son más amplios que de los que se puede hablar que la poesía, que tú sabes que es más compacta. ¿Qué otro cuento así que tú piensas entre tus preferidos? Bueno, otro de mis cuentos tienen que ver con una historia en un bar donde se encontraba un paisano de, digamos, de origen alemán que estaban mirando la televisión. Y él hablaba en forma muy mal, digamos, casi antisemíticamente, de los judíos y que hacía referencia del mismo tono hacia los negros. Y en ese momento se da la noticia de la muerte de Mandela. Y por, digamos, esas cosas del azar que uno se conoce en la literatura, ingresa el vecino de él, que era precisamente un judío, y ve que cuando el judío entra y se sorprende con la noticia, le comienzan a correr unas lágrimas por la cara. La historia dice que la conmoción fue tal que lo invitó a su mesa. Y por eso el cuento se llama El gringo, el negro y el judío. Qué bien nombre, indudablemente. Bueno, tus cuentos me parecen muy originales, ¿no? Muy sencillamente, ¿no? Es decir, tienen un toque de originalidad en su temática. Pero además de esto, tengo un detalle dentro de dentro de tu currículum que dice que has participado en más de 200 antologías. ¿Me puedes hablar de esto? Porque son un montón ya de cuentos que tienes que... Antologías de cuentos de literatura. Sobre todo poéticas las antologías. Vale. Bueno, yo al principio, como siempre, escribía un poco para mí, en borrador, en algún cuaderno, lo charlaba y lo comentaba con mis amigos. Y los amigos siempre tienen una palabra más de aliento que de crítica. Entonces comencé, con el tema de internet, a buscar relacionarme con otra gente con el objetivo de aprender, de mostrar lo que yo venía haciendo y que me dijeran qué les parecía, pero, o sea, con un sentido crítico, que me dijeran esto está bien, esto que estás escribiendo no es así. Entonces, de esta forma yo me empecé a relacionar y bueno, un día me invitaron si quería participar de una antología, participé, empecé a buscar concursos donde enviar mis poemas también con el mismo objetivo, ver qué pasaba, qué respuesta recibía, me fue bien, me fue mal, me fue regular. Y así, a través de internet me fui vinculando con una serie de escritores a los cuales mucho les agradezco. Por ejemplo, Alfred Asid, que es un poeta chileno que trabaja en la biblioteca Pablo Neruda, y él comenzó a invitarme a todas sus antologías homenaje. César Vallejos, Neruda, la Madre Teresa de Calcuta, o sea, poemas temáticos. Y bueno, fui enviándole mis letras, me las fueron aceptando, y a partir de ahí me animé. Entonces, cuando otros colegas me invitaban a participar de alguna producción colectiva, es decir, a hacer alguna antología de tipo cooperativa, empecé a enviar y a consultar y a ver qué les parecía, y empecé a tener cabida. Y entonces me reconocieron mis trabajos, me dieron la oportunidad, incluso algunas son antologías que son por concurso. Uno envía... el jurado las evalúa, da los premios a los, digamos, primero, segundo, tercero, menciones, y después dice, bueno, estas 20 merecen ir a un libro de antología. Y ahí comencé a tener esa participación y esa llegada, y ahora, cuando uno logra ingresar en 4, 5, 10, 15 antologías, después se facilita, porque esos mismos autores que comparten el trabajo con uno, cuando tienen otra posibilidad, envían invitaciones. Entonces así se fue dando, y por suerte he publicado en antologías que son binacionales, Argentina, Puerto Rico una, Colombia, Uruguay es otra, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos.
Unidos, a través de Editorial Hispana y de Miami, que me ha dado la posibilidad de participar en varias antologías. Incluso, ahora yo había escrito un poema hace mucho tiempo sobre Diego Maradona, y aquel famoso gol a los ingleses, y cuando fallece Maradona, la editorial me da la sorpresa, la alegría de que le rinde homenaje poniendo mi poema en su página. Y bueno, así fui logrando una difusión de mis letras y a su vez que otros colegas me inviten, como Han Lecker, una escritora uruguaya que reside en Europa, que leyó algo mío en una publicación y me invitó a que le envíe un archivo y me publicó en una revista de Rumania. Vaya. Entonces, bueno, te has extendido dentro de ese género. Bueno, supiste entrar y indudablemente que te has extendido porque ya eres conocido entre todo ese, toda esa multitud de hacedores de antologías. Pero dime, planes futuros, ¿qué me puedes decir en esta época donde el futuro pues está un poco dudoso todavía? ¿Qué me dices de eso? Bueno, yo en este momento, es decir, tengo preparado 3 borradores de poemas. Uno es un canto al pueblo de mis abuelos, que te digo, que se llama Canto a mi pueblo, que es donde pinto personajes, hechos. Después tengo otro referido a mi vida como alumno de escuela rural. Mi padre era docente rural y tuvo 2 o 3 traslados durante el periodo que yo fui a la escuela primaria, por lo tanto yo estuve en 3 o 4 escuelas, en 3 o 4 regiones distintas, y otro borrador de poesías en general que tengo, que bueno, en algún momento intentaremos publicar. Y también estoy trabajando en algunos ensayos históricos, y como vengo obteniendo datos, me he tomado el trabajo de ir preparando un primer trabajo sobre los hombres que acompañaron al general San Martín en toda su gesta libertadora. ¿Qué fue no solo lo que hicieron en ese momento, sino qué fue de su vida después? ¿A dónde llegaron? ¿Por dónde fueron sus vidas? En un formato, digamos, bastante pequeño, digamos, una biografía reducida de cada uno, con el objeto de que tenga, digamos, difusión de tipo escolar, acercarle algo a los chicos de las escuelas que los incentive a buscar después más. No un trabajo grandioso o con muchos datos que pueda cansar o aburrir, sino algo que sea para, digamos, motivar a buscar. Muy interesante, indudable. Y bueno, me alegro que en esta época, bueno, pandémica, tengas, es decir, proyectos muy positivos. Bueno, también te agradecemos. Hay una antología, déjame decirte un momento. Hay una antología que se llama Antología de Relatos Navideños que estamos preparando y que hemos recibido nada menos que un relato tuyo que vamos a publicar en los próximos días. Esto es en Creatividad Internacional, es decir, eres un miembro activo. Y que te agradecemos mucho esa colaboración para esta antología de relatos navideños en este año 2020. Bueno, ¿qué más me querías agregar? Bueno, que tengo un trabajo pendiente, o sea que me va a llevarse un tiempo bastante más largo, que es que he preparado un mini poemario, son 15 poemas nada más, pero con la idea de conseguir traducirlo a las lenguas de los pueblos originarios, o sea, traducirlo al guaraní, traducirlo al quechua, algún otro idioma acá de mi región, y poder publicarlo de esa manera. Es decir, eso me agradaría mucho. Estoy enviado a una escritora paraguaya para que me ayude con el guaraní, es el primer paso que he estado dando. Me gusta interactuar con las lenguas de todas las poblaciones, digamos, que alguna vez fueron
por decirlo de alguna forma, los dueños de este sitio, que después fueron relegadas con la conquista española. Bueno, indudablemente que es pero muy buena idea. Elías, oye, te agradezco muchísimo tus cooperaciones con Creatividad Internacional. Te agradezco mucho esta entrevista. Esperemos también disfrutar de que nuestros lectores a través de todo el mundo que tenemos, no solo en Creatividad Internacional, sino en Facebook, en Instagram, en Twitter, puedan disfrutar también de la antología de relatos navideños donde llevas un relato pues muy exquisito. Oye, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto, Elías. Bye bye. Gran gusto seguir en contacto contigo y como siempre a tu disposición y a disposición de los Okay, integrantes de todas las redes.